Sé que a estas alturas de nuestro trabajo hemos hablado ya mucho de la conformación de la Nueva España y hemos hablado mucho acerca de cómo es que este reino surgió, pero estoy plenamente seguro de que varios de ustedes se han quedado con una pregunta ahí en la punta de la lengua. ¿Qué exactamente es una colonia? ¿Por qué le llamamos una colonia? No, una colonia es un lugar, por ejemplo, donde viven las personas o un tipo de perfume. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la colonia, no exactamente de la Nueva España, sino como término general, para que ya que nos sumerjamos de vuelta en la historia de nuestro país, tengamos un mejor contexto de qué es lo que estamos hablando. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Bien. Comencemos por hablar de lo siguiente. Un proceso de colonización es una acción de ocupación de un país a otro, o lo que es lo mismo, cuando un país invade a otro y lo integra como tal a sus territorios. Las colonias, podríamos decir que no son exactamente tan viejas. Anteriormente, durante los albores de la humanidad, cuando un país invadía a otro, había de dos opciones: lo integraba y lo unía a sus territorios, o lo destruía y lo saqueaba por completo. Ambas cosas eran muy costosas, por lo siguiente: lo primero es que si integrabas como tal a la cultura nueva, a tu civilización, podía existir o una medida de rechazo muy grande tanto por los nuevos como por los que ya conforman, o digamos que un cambio tan grande que podría generar más inestabilidad que ganancias. Y el otro lado era exactamente igual, porque quizás podías saquear el país, quizás podías destruirlo por completo, pero estabas negándote, digamos, que una parte de riqueza constante. Es como cuando tienes mucho dinero y decides gastarlo de una sola vez en lugar de poco en poco para que dure bastante. Muchos países encontraron que los saqueos eran una manera muy rápida de encontrar dinero y las tribus nómadas o las tribus guerreras lo veían de una muy buena manera. Pero los imperios grandes y los imperios establecidos definitivamente no lo vieron como una acción rentable. Incluso esmerarse como tal en destruir por completo un país resultaba mucho más caro que todo el proceso de conquista. Entonces es cuando surge este proceso llamado colonización, en el cual respetas al territorio al que acabas de derrotar, lo anexas como tal a tu país, pero no es tu mismo país. Además, esta anexión es mucho más sencilla cuando los países están al lado, es decir, la frontera la borras. Pero cuando hay un obstáculo natural, como el mar, por ejemplo, resulta muy difícil como tal que el país se llame de la misma manera. Entonces, lo único que se hace es que se genera un nuevo país que es dependiente del primero. Es decir, que su gobierno, sus instituciones, su seguridad, todo depende del país primordial. Y el país secundario lo único que hace es generar dinero. Las colonias como tal entonces proliferaron de una manera absurda en el continente americano primero y en el continente africano después. En Asia podríamos decir que la colonización fue, digamos que solamente en unas secciones, ya que los reinos árabes como tal nunca llegaron a ser totalmente colonizados porque sus tierras no tenían como la abundancia o la capacidad de crear riqueza, a diferencia de los climas americanos o de los climas en África. Entonces, por eso estos dos continentes son los más afectados por esta cuestión. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué país colonizó a cuál? Es muy sencillo, solamente tenemos que fijarnos en el idioma en el que hablan y el nombre original de ese idioma. Por dar un ejemplo, nosotros no podemos decir que hablamos mexicano, hablamos español, y el español es naturalmente una herencia de España. Quiere decir que nuestro país México fue una colonia española. Siguiendo ese sistema de pensamiento, ¿qué país colonizó a cada una de las naciones en América? Si te das cuenta, la América Latina habla en general ya sea español o portugués, lo cual nos puede indicar a qué país originalmente pertenecíamos. Sé que África no es un continente tan estudiado en este lado del planeta, pero si en algún momento te pones a observar los lenguajes que tiene cada país africano, te podrás dar cuenta de manera muy fácil qué país europeo los estuvo dominando durante largo tiempo. El proceso de colonización a hoy en día ya no es tan evidente. Les podría decir que no es común, pero hay algunos casos de unos países que ejercen influencia sobre otros y, aunque no controlan abiertamente sus gobiernos, sí condicionan mucho sus acciones hacia afuera. Y hay algunos países que voluntariamente están anexados a otros y dependen de ellos, aunque permiten cierto nivel de independencia para poderse mantener como una nación aparte, como es el caso de Puerto Rico.
Sea como sea, es importante hablar cuando mencionamos la colonización que la gran mayoría de estas acciones colonizadoras provinieron de los países de Occidente, que es la categoría con la que conocemos a países de carácter europeo o a los Estados Unidos. Y fue sufrida en su mayoría por los países de habla hispana y por los países africanos. Recuerda, una colonia entonces es un país que pasa a pertenecer a otro, más que a pertenecer a depender de otro, y cuya libertad se encuentra cortada por el país original. Para que una colonia termine, hay una de dos: el país original o el país que manda tiene que renunciar a la colonia, o el país debe de pelear su independencia. Cuando hablamos de una guerra de independencia, hablamos de un país que se está separando de otro. Eso es nuestra información como tal de las colonias. Y ahora que ya sabes que México también fue una colonia, podemos progresar con nuestro estudio de la Nueva España. Te estoy esperando en la siguiente cápsula.